¿Qué tal, chicos? Un video más, un pedido de uno de sus compañeros. El día de hoy haremos logaritmos, un tema muy bonito que muchos chicos se confunden, pero ahora lo verán sencillo, fácil y divertido como siempre. Aquí en logaritmos lo que hay que tener presente son algunas propiedades, ¿no? Basadas de teoría de exponentes. Tienes que saber teoría de exponentes, porque si no, no vas a entender. Bueno. Les explico, ¿no? Acá está la definición de logaritmos, ¿no? Es un número con una base, mira acá está, es igual a x. Es la inversa de la exponencial. Ya, pero el número tiene que cumplir, ¿no? Tiene que cumplir que sea mayor que cero. Y la base tiene que ser mayor que cero y aparte diferente de uno. Ah, solamente así se cumple el logaritmo. Profe, ¿y cómo puedo resolver este logaritmo si me dan así en definición, ¿no? Así como está? Fácil. La base, si yo quiero el logaritmo del número n, la base, mira, la base lo cabecea el X, ¡pum! El X se pone como exponente y la base queda como la base, ¿ves? N es igual a A la X. Y ya automáticamente desapareció el logaritmo. Así es sencillo. Sí, profe, así es. Así es sencillo. Ah, o sea, si yo quiero desaparecer el logaritmo, la base lo eleva a este número que está igualado, se convierte en, ¿no?, exponencial, y eso es igual al número. Y ya no hay logaritmo. Nada más, nada más. Ah, pero recuerda, la definición, para que esto se cumpla, el número tiene que ser mayor que cero y la base tiene que ser mayor y aparte diferente de uno. Así que ya sabes ya, te confundas, no te olvides. Muy bien. Ya, profe, mira, aparte, tenemos esto. El logaritmo de uno en base a siempre va a ser cero. Cuando veas el número uno, no importa la base, siempre va a ser cero. Importante, ojo, cuando veas logaritmo de uno en cualquier base, siempre va a ser cero. Mira esto de acá. Es muy importante. Esto nos ayuda a resolver problemas tanto sencillos como complicados. ¿Ah? Este truquito de acá, mira esta propiedad. Dice el logaritmo de un número y la base, que sean iguales, me da uno. Como si lo simplificara. Ya está. ¿Viste? Ah, o sea, el logaritmo de un número y la base son iguales, no me interesa, pero son iguales, eso siempre me da uno. Profe, ¿y cuándo voy a aplicar esta propiedad? Cuando me convenga, ya te vas a dar cuenta, ¿no? Como es uno, yo puedo poner la base que yo quiera, la que me convenga. Por ejemplo, pongo logaritmo de 5 en base 5, y eso es igual a uno. También puedo poner logaritmo de 7 en base 7, logaritmo de 10 en base 10, logaritmo de 8 en base 8, cualquier número, pero que sean iguales con la base. ¿Por qué? Eso me da 1. Vas a ver lo importante de esta propiedad. Parece sencillita, parece insignificante, pero es poderosa. Muy bien. Mira acá esta propiedad acá de naranjita. Ajá. Ajá. Este es el clásico sombrerito. El exponente del número del logaritmo pasa adelante o atrás en todo caso. ¿Ves? Pasa al costado del logaritmo, ¿ves? ¿Puede regresar? Sí, lo puedo subir. Ahí está. Esta propiedad ayuda bastante en logaritmo. Es muy importante la propiedad del sombrerito. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, también hay sombrerito, pero con la base, mira. Ah, también, también. Pero hay una diferencia. Miren, no te confundas, no te confundas. Presta atención. El sombrerito del número pasa tal y como está, igualito. Si fuera 4, pasa como 4. Si es un tercio, pasa como un tercio. Si es menos 2 tercios, pasa como menos 2 tercios. No cambia. Pasa tal y como está. Igualito pasa. Ah, ya, profesor. En cambio, el sombrerito de la base no. Ese pasa invertido. ¿Cómo, profe? Si es 5, pasa como un quinto. Si es un sexto, pasa como 6, ¿viste? Se invierte. Recuerda, si es número, se vuelve fracción. Si es fracción, se vuelve número. Si es un medio, pasa como 2. Si es menos 3 cuartos, pasa como menos 4 tercios. Ah, ya, profesor, ya entendí. Entonces, sombrerito del número pasa igualito, así es. Sombrerito de la base pasa invertido. Muy bien, eso es todo. Ya, profesor, ya entendí. Ahorita lo vamos a aplicar, no te preocupes. Ya, mira, tengo un número y este le va a un logaritmo. Y la base del logaritmo es igual al número. ¿Qué pasa? Se va. ¿Y qué te queda? El número nada más que está en el logaritmo, n. Importante, recordar. Obvio, no siempre te lo van a dar de frente para que tú simplifiques, te lo van a dar así escondidito, camuflado. Ya lo vamos a ver, tranquilo.
Mira acá. Logaritmo del producto. Recuerda, un producto viene de una suma, o la suma me da el producto. Si yo tengo logaritmo, ojo, tiene que estar en las mismas bases, ¿ah? Ya sabes que si no hay nadie, se supone que está en qué base, base 10, base 10. Cuando no hay nadie, entre comillas no se ve, es porque está en base 10. Base 10. Ah, ya, profesor. Este es el logaritmo de la primera parte. En la segunda parte veremos cologaritmos, antilogaritmos y logaritmos neperianos, por eso que acá no lo ves. ¿No? Logaritmos neperianos cuando la base es E. Acá no lo vamos a ver todavía. Al próximo video. Bueno, ya sabes, logaritmo de un producto es porque viene una suma. Yo lo puedo, si veo una suma, lo junto a un producto. Y si veo un producto, lo puedo separar en una suma. Te lo explico porque hay problemas donde me conviene, cuando yo veo una suma y me conviene juntarlo en producto. O hay otros problemas donde está en producto y me conviene separarlo en una suma. Ya lo vas a ver, no te preocupes. Acostúmbrate a memorizarlo de las dos maneras, ¿no? Tanto en suma como en producto. Separar o juntar, separar o juntar. Pero recuerda, la suma, producto y las bases tienen que ser iguales, así no, no se cumple la propiedad. Recuerda eso. Muy bien. Ahora, si la suma te da un producto, la resta viene de una división, o la división es una resta, como tú quieras. ¿Sí? Ah, ya. Mira, esta propiedad, la tercera, importantísima, sirve para cambiar bases, ¿no? Para cambiar de la base del número, el número se convierte en la base y la base en el número. ¿Cómo hago eso? Lo invierto, ya está, quedó invertido. ¿Viste? Cuando yo lo invierto el logaritmo, el número se vuelve base y la base se vuelve número. Qué importante. Y acá se demuestra justamente la regla de la cadena, ¿no? Ya la vamos a ver arriba, que le he puesto especialmente para ti. Ya, ¿viste? Mira esto, ojo, no te olvides, ¿ah? Importantísimo, ¿ah? Ya sabes ya. Vamos a ver, la regla de la cadena. Mira, ¿qué pasa con la regla de la cadena? Como dice su nombre, es una cadenita. ¿Quién es el que me junta? Ah, acá el número, base, número, base, número. ¿Qué pasa? Normal, si yo veo logaritmos multiplicados así pegaditos, como una cadenita, el número, me doy cuenta que es igual a la base, lo puedo simplificar, ¿sí? Sí. ¿Y qué me queda? Simplemente la base diferente y el número que es diferente. ¿Viste? Los que sobrevivieron. Ah, ya. Profe, ¿y si nadie sobrevive? Acá está, pues, si nadie sobrevive, sale uno. Mira, esto pasa a multiplicar. ¿Acaso no es número y base, base y número iguales? ¿Qué pasa? ¿Cuánto te da? Uno. Por eso que la regla de la cadena viene de esto. Ah, ya. Entonces, mi explosión de galaxias. Mira acá. No te confundas, ¿ah? Si tengo varios logaritmos multiplicándose y me doy cuenta que el número con la base del otro son iguales y así sucesivamente, el número y la base, el número y la base, ¿yo lo puedo tachar? Sí, se van todos. Si coincide que son iguales todos, sale uno. Pero como en este caso se coincide, mira, que quedó una base diferente y sobrevivió un número diferente, bueno, la base se mantiene como base y el número como número, ¿ves? Acá se fue A con A, se va B con B, se va. ¿Qué te quedó? La base M y el número N. Ahí está. La regla de la cadena. Ah, ya. Entonces ya sabes, ¿ah? Hay dos posibilidades. Que todos se vayan y salga uno o que se quede una base y un número diferente. Ya sabes, no te confundas, ¿ah? ¿Cómo te das cuenta? Cuando son seguidas y un número es igual a continuación de la otra base, y así, número igual, continuación, la base igual, y así, base, número igual, base, número igual. Se van, ya está. Ahora sí, con esta pequeña teoría breve, vamos a hacer los problemas. Sencillo, usted sabe que yo ahorita esto es como si fuera una clase, una pequeña teoría, unos problemas fáciles, unos intermedios y por ahí uno que otro difícil. Pero ya cuando estemos en repaso, yo ya no voy a hacer teoría, de diferentes problemas ya con otro nivel, de nivel medio en adelante, ¿no? Aquí ya hago problemas más complicados para que ustedes ya estén preparados para postular. Pero en los videos de ahora que son con teoría, son básicos, porque yo quiero que aprendas, yo no quiero lucirme, ya sabes, yo quiero que aprendas. Así que, vamos, empecemos. Mira acá. Ajá, logaritmo de 2x menos 3 en base 3 es igual a 2. Profe, ¿cómo resuelvo esto? Fácil. Recuerda tu definition. Para que no haya logaritmo, ¿qué pasa? Ah, profe, la base lo cabecea, lo cabecea, lo cabecea el número X. Se fue el logaritmo y el número es igual a esa base elevado al número. Ah, o sea, este 3 lo cabecea, exacto, lo cabecea el 2.
Y se va el logaritmo. ¿Qué me queda? Me queda 2x menos 3, 2x menos 3 igual, acuérdate, la base cabecea el número a 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Y ya está. ¿Qué aplicaste? La definición de logaritmos, nada más. Para resolver un logaritmo, la base tiene que pasar al número y lo empuja, ¿ves? Lo empuja, lo cabecea, lo sube, subió. Y ahí automáticamente se fue el logaritmo. Ya simplemente queda una ecuación normal. Esto tú ya sabes, 3 al cuadrado, 9, menos pasa con más, 12. 2 pasa a dividir, ¿cuánto sale? 6. Qué difícil, ¿viste? Se acabó logaritmos. Simplemente ahora es una ecuación normal. Ya está. Eso tú ya sabes resolverlo. Obvi, ya está. ¿Viste? Así se hace la definición, así se hace. Oh, qué sencillo. Ahora sí, mira, lo mismo. Profe, el logaritmo de 5x más 4 en base 2 es igual a 6. ¿Cómo hago para que se vea el logaritmo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ya sabes. La base, que le hace el 6, lo sube, lo empuja, lo cabecea, fuera, dice, súbete. Ya está. Entonces, ¿qué me queda? 5 más 4 es igual a 6, a 2, perdón, a la sexta. Ya está. 2 a la sexta. No te olvides, la base se queda como base y empuja al número que se vuelve exponente, ¿ves? Ya está. Ah, ya. Y ahora sí, 2 a la sexta, tú ya sabes, 64. El 4 pasa a restar, 60. 5 pasa a dividir, ¿cuánto vale? 12. Ya, ya se acabó el logaritmo. Lo demás ecuación que tú se supone que ya sabes. Ya está. Y equivale a 12. Ya está. ¿Entendiste cómo resolver este problema? Sí. ¿Sencillo, sí o no? Claro. No vas a entrar a un grupo o a alguien a pagarle para que te haga esto. Tú lo puedes hacer. No te subestimes. Mira unos cuantos minutos o repasa tu librito y lo puedes hacer tranquila y felizmente. Claro que hay problemas difíciles, claro que sí, pero primero domina esto. Seguimos. Vamos con la pregunta number 3. ¿Qué dice acá? Ajá, profe, y ahora, esto ya no es definition, profe, eso es otra cosa. Sí, profe, oye, ¿ahora qué hago? Profe, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cambio de canal, me voy a otro lado. ¿Pago un profe? No, date cuenta, acá hay algo, ya. Supongamos que soy novato. Ya, muy bien, no tengo mucha experiencia. Pero puedo notar, juguemos con los números. Juguemos con el número. ¿Qué lobo va a estar? Mira acá. Ajá, ya, ya. Ah, me ubiqué, profesor. Estos dos me ayudaron. ¿Por qué? 64 es 8 al cuadrado. Muy bien. 169 es 3 al cuadrado. Muy bien. Entonces quiere decir que es 216 es 6 a algo. Sí, obviamente que el cuadrado no es. No. Entonces, 6 al cubo. Ah, ¿y qué tiene que ver eso? Ya vas a ver. Tú simplemente colócalo. Colócalo. Ya, a ver, profe. A ver, vamos a ver si es cierto. 6 al, 6 al cubo. 8 al cuadrado y 13 al cuadrado. Ya está. Ya está, profesor. ¿Y ahora qué? Ya pues, ¿eso qué es? Mira, número y base, número y base, número y base. ¿Cómo son? Iguales. Pero antes, ¿qué pasa con este 3? Ah, sombrerito del número. ¿Cómo pasa? Al costado, al costado. ¿Cambia o se mantiene igualito? ¿Cambia o se mantiene igualito? Se mantiene igualito, profesor. ¿Por qué? Porque ese sombrerito del número, si fuera de la base, cambia. Ah, ya. O sea, ese 3 pasa acá adelantito. Así es. Y solamente me queda 6. Ese 2 pasa adelantito. Y solamente me queda 8. Muy bien. 8, oye, 8. Ese 2, ya sabes. Y solamente te queda 3. Ya sabes. Muy bien. Ah, ya, pues, y esto es propiedad. Número y bases iguales. Número y bases iguales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se vuelve 1. Y todo número multiplicado por 1, el mismo número. O sea, me queda 3 más 2 más 2. ¿Cuánto sale eso? Qué difícil. 7, profesor. Ah, ya. Pero yo sé que te vas a olvidar. Como es la primera vez, te voy a ayudar. Solo por esta vez.
iguales, se fueron. ¿Por qué? Porque sale 1, 3 por 1, 3, más 2, más 2. Y eso va a ser igual a 7. Se acabó el problema. Ah, ya. Porque 3 por 1, 3, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. ¿Ves? Esto sale 1 por propiedad, ya saben, me confundas. Qué importante ese sombrerito, ayuda bastante. Y también ayuda en derivadas. Ojo, ya sabes, ayuda el sombrerito, porque hay, ¿no? A base que no puedes tú derivarlo y con la propiedad del sombrerito lo bajas para que sí lo puedas derivar en producto. Ya lo vamos a ver después. Ajá, profe, logaritmos. Mira, profesor, ¿ahora qué hago? No sé, mira. Date cuenta, analiza, siempre analiza, fíjate bien, no te emociones. Ya, profe, me doy cuenta que 125 es 5 al cubo. Muy bien. El cuadrado es 2 al cuadrado. Ah, ya, profe, ya me di cuenta. Ya me di cuenta. 243 es 3 a la quinta. Sí, profe, ya. Entonces voy a hacer esto, profe, lo mismo. Sí, ya. A ver, vamos a ver. Ya un poquito más rápido, ahora sí, porque ya has aprendido. 4 es 2 al cuadrado. Sí. Sin 125 es 5 al cubo. Sí. Y 243 es 3 a la quinta. 3 a la quinta. Perfecto. Perfecto. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Te acuerdas? Sombrerito del número. Todos adelante. Ya está. Todos adelante. Acá sale 2. Acá sale 3. Y aquí va a salir 5. Ya está. Estoy haciendo despacio por esta vez. Ya. Muy bien. Ya, pues, tú ya sabes que cuánto esto se va, ¿sí o no? Tú ya sabes ya que se va. Sí, profe, ya sé que se va. Entonces, vamos a votarlo. Chao. Muy bien. ¿Qué te queda? Simplemente 2 más 3 entre 5. ¿Y cuánto es 5 entre 5? Ya, pues, profe, 5 entre 5 me sale 1. Ya está, se acabó el problema. ¿Viste? Ah, ya. Profe, ¿por qué se fue? Esto se simplifica por propiedad. ¿Cuánto vale? 1, 1, 2 por 1, 2. 1, 1, 3 por 1, 3. 2 más 3, 5. Y 5 entre 5, 1. Pues, allá. Fácil, fácil, profe. Ya está. Ajá. Uy, profe. ¿Y ahora? Sombrerito. Espérate. ¿Qué es esto? Una resta. Ah, y una resta en logaritmos, ¿qué te da? ¿Lo puedes juntar? Sí, profe, sí lo puedo juntar. ¿Y qué te da? Tú ya sabes. ¿Qué te da una resta? ¿De dónde viene? Profe, eso es una divisado. Exactamente, es una divisado. Muy bien. Entonces ponemos acá, ¿viste? Mira, resta, división, resta, división, resta, división. Se pone el mismo logaritmo con su misma base y los números se dividen. X al cuadrado entre 4. Ah, ya. Ya, profe, ya le entendí. Sí le entendí, profesor. Super H papayita. Ya está, ¿ves? Esto lo puedo separar si me convendría en otro caso. Sí, lo puedo separar porque es una división, lo separé en una resta, pero esta vez los he juntado, así que normal. Muy bien. Un X con un X se va y ¿qué me queda? X entre 4. Este 3, por definición, ya no quiero que aparezca el logaritmo. ¿Qué hace este 3? Lo sube, lo sube, lo sube. Ya. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda X entre 4 igual a 3 al cuadrado. Despacio, despacio. Por definición de logaritmo. Ya está. Profe, ¿por qué X cuartos? Porque un X se va con un X. Pues. Chao. Voy a poner para que no te asustes, porque ya te vi tu carita que te asustaste. Normal, tranquilo, amarillo patón para ti. Se va un X, se va un X. Ya está. ¿Qué te queda? X entre 4. ¿Y ahora qué hago para desaparecer el logaritmo? Este 3 lo empuja, lo cabecea, lo arrima, lo sube. Ahí está, lo subió. Ah, ya, y se terminó, pues. ¿Por qué?
3 al cuadrado, 9. Y 9 por 4, 36. Ya está. Chao. Super archi papayita. Ah, ya, profesor. Bacán. Vamos con la siguiente. Ajá. Uy, profe. El logaritmo está arriba. ¿Y ahora qué hago, profesor? ¿Qué hago? Uy, esto sale al toque. ¿Por qué? Acá está, pues mira. Número, base, logaritmo. ¿Cómo son? Iguales. ¿Qué pasó? Se fue. ¿Qué te queda? El número. Ah, profe, pero aquí no hay 10. Lo que te dije. Ya, te olvidaste. Cuando un logaritmo no hay ningún número, es porque está en base 10. Es porque está en base 10. Solo que no se pone. Se entiende. Allá. Entonces, por propiedad, ¿qué pasa? Se va. Mm, ya, profe. ¿Y qué te queda? Simplemente el número. Simplemente el número. Y eso va a ser igual a lo que está ahí, pues. ¿Y quién está ahí? X más 1. Ya está. Se acabó. Oh, ya está. X con X se va. Menos 3 pasa al otro lado con más 3 más 1, 4. El X pasa con raíz. ¿Ah? Perdón, el cuadrado pasa como raíz. Y raíz cuadrada de 4 me sale más menos 2. Ya, tú ya sabes. Eso, obviamente. Ya está. Pero a mí me piden el valor positivo. ¿Quién es el valor positivo? Solamente 2. Solamente 2. Ya está, se acabó. Recuerda que es cuadrática, tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Ah, pero a mí como me piden el valor positivo, simplemente escojo el más. Siempre cuando le sacas la repasa como raíz, hay dos respuestas, más menos. Ojo, no te olvides, ¿ah? Sino que como mayormente trabajamos con números naturales, agarramos siempre positivo, pero no es así. Ya, ya, profe. Vamos. Pregunta number 7. Ajá, suma, suma, así como la resta que vimos por acá, era una división, la suma, ¿qué es? Un producto. Ah, ya. Profe, pero acá era suma, ¿por qué no lo junté en producto? Fácil, porque ¿cómo tienen que ser las bases? Ah, ya. Las bases tienen que ser iguales. ¿Y acá cómo son? Diferentes. Ah, ya, 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 profesor. ¿Acá son iguales? Sí, profe, son iguales. Entonces, ¿qué hago? Una multiplicación. Ya, profe, normal. Vamos entonces, ya está. Eso se puede hacer porque tienen la misma base. Vamos, vamos, ya está. Ya está, ¿ves? Lo junté. La suma que me da, producto. La suma que me da, producto. Ah, ya, profesor. Ajá. Definición de logaritmos. ¿Para qué se va este logaritmo? ¿Qué es el 3? Lo empuja al 2, lo empuja arriba, lo sube arriba, lo levanta. Ah, con todo, ya. Bacán. Levantémoslo. Bacán. Muy bien. Sería 3 al cuadrado. Y tú ya sabes cuánto es 3 al cuadrado. Obvi. 3 al cuadrado es 9. Y mira esto de acá. Esto es conocido, ojo, ¿ah? Esto es conocido. Este es un producto notable que tú, imagino, debes saber. Ah, sí lo conozco, profe. ¿Qué es eso? Esta es una suma de cubos. Perfecto. Una suma de cubos. Muy bien. Exacto. Eso es una suma de cubos. Muy bien, te acordaste. Perfecto. Esto es una suma de cubos. Ahí está. Ya, pues esto es fácil. El uno pasa a restar, sale 8. Raíz cúbica de 8, ¿cuánto vale acas? Acas vale 2. Suficiente. Muy bien. ¿Facilito o no? Ah, ya, ¿viste? Suma, producto, división, resta. Así como lo junté, lo puedo separar. Ojo, sí me conviene. En algunos casos me conviene juntarlos como en este, en otros casos me conviene separar. Ya, profe. Ajá, ajá. Mira acá. Uy, profe, ¿qué es esto? Ah, mira.
Analízalo, míralo. 3. Ah, profe, cadena. Así es. Mira, número, base, número, base, número, base. Uy, sé feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se van todos, todos se van. A ver, mira, mira, se van toditos, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿con qué color? Qué bonito, a ver. Ya, mira, hasta ahí. Porque se van cruzaditos, mira. Ta, 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 ta. Acá arriba hay un número que se fue con esta base. Entonces, al final, ¿qué es lo que me quedó? Simplemente me quedó logaritmo de la primera base que nunca se fue, que es 2, por el último número que nadie lo tocó, que es 1024. Ya está. ¿Viste cómo se redució todito? ¡Qué salvaje! Ya está. Profe, ¿pero ahí queda? No, obviamente que no. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, 1024 es una potencia muy conocida, es un número que viene de una potencia conocida. Todos los que postulan a San Marquitos ni lo conocen. 1024 es nada menos, nada más que 2 a la 10. Ah, ya. Por propiedad de sombrerito, el 2 pasa, el 10 pasa adelante, número y base igual, se va. En otras palabras, ¿cuánto te queda? 10. ¿Qué, profe? ¿Tanta cosa para que me salga 10? Así es. Todo eso para que le salga 10. Uy, ya, profe. Vamos a la 9. Ajá, la 9. Mira el problema número 9. Uy, profe, ¿y ahora qué hago? Ah, mira. Normal. ¿Qué pasa acá? ¿Qué tengo que hacer acá? Fácil, tengo que ponerlo en fracción. Ya. Los decimales no me gustan. Vamos a ponerlos en fracción. Vamos a ponerlo. Acá está. Miren, ya lo tengo ya. Para ti. Ajá. Ya. 0,2 es 2 sobre 10. Mitad, mitad es un quinto. Pero yo no quiero fracción. Yo lo quiero en entero. Entonces el 5 sube. Al momento de subir, se vuelve 5 a la menos 1. Lo mismo sale acá. 0,5 es 5 sobre 10. Quinta, quinta, sale 1 sobre 2. Pero el 2 yo no lo quiero como fracción. Lo subo. Al momento de subir, su exponente se vuelve negativo. Ya, bacán, profe. Lo mismo hago con 0,25. 0,25 es un cuarto. Un cuarto es 2 al cuadrado. 1 sobre 2 al cuadrado. Pero yo no quiero fracción. Yo lo quiero subir. Sube como 2 a la menos 2. Y lo mismo es 0,04, que es 1 sobre 5 al cuadrado. Pero yo no quiero fracción. Yo quiero entero. Entonces el 5, el que está abajo, pasa como menos 2. Ahí está. Ah, ya. Y ahora, profesor, mira las bases de los de arriba. Mira las bases. ¿Acaso 25 no es 5 al cuadrado? Sí, profe. ¿Y 4 no es 2 al cuadrado? Sí. Ah, ya, pues, tú ya sabes. Ya, ahí está. Mira, para ti, ya. Ah, ya, profe. Bien, ah. Ya, me ahorró chamba. 25, 5 al cuadrado, 4, 2 al cuadrado. Ya la viste, ¿verdad? Sí, profe, ya la vi. El menos 1, por sombrerito del número, pasa como tal, igualito. Igual este menos 1. Este 2, no. Este 2, ¿cómo pasa? Invertido. Este 2, ¿cómo pasa? Invertido. Acá está ya. Pasa invertido. Ya. Vamos a pasarlo. Ahí está. Menos 1, pasa. 2, ¿cómo pasa? Menos un medio. Ahí está. Perdón, un medio. Un medio. El menos es del número acá, de la potencia del número. Ya. Igual acá, menos 1. Este 2, como es potencia de la base, no te olvides, de la base pasa invertido. Y 2 pasa como un medio. Un medio. Acá no hay problema. Él pasa de frente, menos 2. Él igual, de frente, menos 2. Y ahora sí, mira, ¿cómo son? Número y la base iguales. ¿Qué pasa? Se va. ¿Y qué es lo único que te queda? Ahí está. Menos un medio, menos 2, menos 2. Menos un medio es menos 1. Menos 2 es menos 4. Menos con menos se va y un cuarto, si en caso no hay en la clave, el decimal sería 0,25. Ah, ya. Así de fácil y sencillo. Ya está, ¿viste? No te asustes si te dan decimal. Recuerda la vieja táctica, si te dan decimal, pasa la fracción, ¿no? Si te dan fracción, vuélvelo entero. Mm, ya, profe, ya entendí.
¿Qué hemos aplicado acá? Teoría de exponentes. Nada más. Full teoría de exponentes. Ya está. Bacán, profe. Ajá. La pregunta número 10. La más bonita. Dice, si logaritmo de BC en base A es igual a X, ¿no? Y logaritmo de AC en base B es igual a y el logaritmo de AB en base C es Z, calcular 1 entre X más 1 entre Y más 1 entre Z más 1. Ah, su profe. ¿Cuánto sale eso? Uy, ¿y ahora qué hago? Este tipo de problema es para jugar con los datos. Ahora, no hay que trabajar por trabajar. Mira lo que me piden a mí. En lo que te piden siempre te van a dar una pista. En lo que te piden siempre te va a dar una pista. Mira, aquí que está abajo, X más 1. Aquí que está Y más 1. Y aquí que está Z más 1. Ah, o sea, en todos, ¿qué es recurrente? En más 1 más 1 más 1. Ya, algo, más o menos. A ver, vamos a meter paso número 1. Paso número 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a seguir la tendencia. X más 1, ya. Como es más 1, le pongo más 1. Ah, pero para que no se altere, aquí también le pongo más 1. Ah, ya. Ya, profe. Ya, ¿y ahora qué hago? Ya creo. Ah, ¿recuerdas que te dije? El 1 es un tramposo, es un jugador. ¿Por qué, profe? Porque este 1 yo lo puedo poner en la base que yo quiera. Pero para que no se altere, también lo puedo poner en el número que yo quiera. Por propiedad. No entender nada, profe. Mira acá, me vas a entender. A ver, profe. Este 1 yo lo quiero colocar, lo puedo colocar como yo quiera. Pero en este caso me conviene colocarlo en A en base A. ¿Pasa algo por propiedad? No, por propiedad no pasa nada. ¿Por qué? Porque el logaritmo, cuando el número y la base son iguales, ¿cuánto es? 1. Ah, ¿viste? Ah, ya. ¿Y por qué le puso A de B de B, C o 5? Porque me di cuenta que mi compañero a mi costado, ¿qué base tiene? A. Entonces ahí está el truco de saber cómo jugar con este 1. Mira a tu compañero, mira a tu compañero. Yo sé que el 1 lo puedo poner como logaritmo de cualquier número en la misma base que el número que pongo, ¿no? 10 entre 10, lo que yo quiera. Pero no lo voy a hacer por así porque me da la gana, se me antoja un número. No. ¿Quién me va a dar la pista? Mi costadito, mi amigo, mi brother, mi yunta. Mira acá qué dice él. Él está en base A. Ah, entonces yo, 1, me voy a transformar, cambio, changue, en base A. Y por propiedad, obviamente, para que siga siendo 1, el número también tiene que ser A. Ah, ya, profesor. Ya la vi, por fin. ¿Ok? No, me entiendo a mí. Ya está. Y ahora sí, esta suma que se vuelve producto, producto. Ya está. Ah, ya, profesor, ya entendí. Muy bien. Ah, ya. Profe, ¿y ahora? Ya, normal, espérate. Ahora, ¿qué voy a...? Mira, fíjate lo que te piden. ¿Qué te piden? 1 sobre x más 1. Aquí está x más 1, pero acá es 1. Lo vuelvo fracción. Muy bien. Entonces, tú ya sabes, ¿esto lo puedo invertir? Sí, claro que sí, profesor. Lo puedo invertir. Pero al momento de invertir, ¿qué pasa? La base se vuelve el número y el número se vuelve la base. Ah, ya. O sea, sería logaritmo de ABC, ¿no? De base ABC en número A. Exacto. Y eso es igual a X más. Ah, ya, profesor, ya entendí. Ahora sí, simplemente hago un cambio, hago un changue, pongo muy bonito. Acá viene el X más 1 y acá viene el logaritmo de A en base a ABC. Pues, ya está, ya está. Ah, ya. Muy bien, profe. Y ahora, profe,
Ahora voy a hacer lo mismo con los otros dos. A ver qué me sale con uno más. El tercero te lo dejo para ti. A ver, con uno más. Si se cumple con él, se van a cumplir con todos. Ya está. Ya, profe. Entonces usted me dice que yo me guíe de lo que me piden. Como lo que me piden es y más uno, x más uno, le tengo que sumar uno. Así es. Y ahí está el truco. Ya, profe, muy bien. Ahora, me dice que el uno es jugador y se puede transformar en cualquier logaritmo este uno, sí. Pero para hacerlo bonito, me tengo que fijar el que está al costado. Así es. ¿Y qué base tiene? B. Entonces este uno lo tengo que volver logaritmo de B en base B. Así es. Ya está. Profe, ¿por qué en B? Para que no se altere. Al momento de simplificar por propiedad, te sale 1. ¿Ves? Es lo mismo. Solamente que se cambió. El uno se disfrazó de B, de logaritmo de B en base B. Ah, ya. ¿Por qué B? Porque mi compañero, mi causa, mi brother, mi yunta, él es B. Por eso. Ah, ya. Ahora sí, ya sabes, suma, producto. Suma, producto. Ya está. Profe, se parece. Claro que sí, se parece. ¿Y ahora qué hago? Invierto porque a mí me piden uno sobre Y más uno, no Y más uno. Ya, muy bien. Inversión. Entonces sería ABC, la base y el número B. Cuando yo invierto, ya sabes que se cambia. Ya está. El número se vuelve base y la base el número. Cuando inviertes, pases. Tú ya sabes. Ah, ya, profe. Y ahora sí, pasémoslo. Y se terminó. Ya está. ¿Viste? Super Archi, papayita. Ah, ya, profe. Ya entendí. Del mismo modo, vas a tú trabajar con el Z y te va a salir lo mismo, ¿no? Te va a salir Z, 1 entre Z más 1 es igual a logaritmo en base a ABC, pero ahora va a ser este número C. Inténtalo y te va a salir, Te lo dejo para ti. Pero, profe, ¿ya terminamos? No, todavía no hemos terminado. ¿Qué falta? El paso número 2, ya para terminar. ¿Y cuál es el paso número 2? Lo que me piden. Si yo sumo 1 entre x más uno entre y más uno entre z más uno, o sea, sumo estos tres de acá, si yo sumo estos tres de acá, ¿no? Lo voy a sumar, mira acá, no te me desconcentres, aquí ya acabo, aquí ya acabo, sumo esos tres, quiere decir que voy a sumar logaritmo de A en base a ABC más logaritmo de B en base a ABC más logaritmo de C en base a BC. Ya está, se terminó el problema. ¿Por qué, profe? ¿Por qué se termina el problema? ¿Por qué? Porque tú ya sabes, la suma de logaritmos, ¿qué es? Un producto. Entonces, todo eso se puede juntar la misma base y sería A por B por C. Ya, profe, ¿y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Cuánto es cuando tiene el mismo número y las bases son iguales? ¿Qué pasa? ¿Cuánto sale? Ah, ya, profesor. Se va. Y eso te sale one.
Se acabó el problema. Chao, puchi. Ah, profe, como es producto, es suma, se vuelve producto, ABC. Y como la base es ABC, por propiedad sale uno. Exacto. Entonces, lo que me pedían, ¿cuánto es? Uno. Ah, ya, profesor. Ya entendí. Entonces, viste todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos hecho. Primer paso, me di cuenta de lo que me pedían, ¿no? Y simplemente la agregué, le di la forma. Y ya ahí me doy cuenta poco a poco lo que tengo que hacer. El uno es jugador, recuerda, ¿cómo lo transformo? Mi vecino me ayuda, mi vecino me ayuda. Ah, cha. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Y ya saben, después viene la segunda parte de logaritmos 2 ya con cologaritmos, antilogaritmos y logaritmos neperianos. Y después la parte 3 sistema de logaritmos. Bueno, chicos, ahora sí me despido. Así que cuídense, ya saben, suscríbanse, avisen a sus amigos, a sus compañeros, al vecino, a tu amiga, a la que siempre ves, a la que cargosas todos los días, a tu amigo, al vago de la esquina, al fumón que para por ahí, al que se culturice. Así que nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao.